Muy buenos días, estamos hoy día por la mañana, siendo el día 13, ¿no? 13 o 12, 13, martes 13, Cábala, con la Cabalístico. doctora Gladys Echaíz. Estamos esta mañana que postula por renovación al Senado a nivel nacional con el número 6. Señora Gladys, quiero empezar por esto porque mucha gente tal vez no saben su trayectoria. Y siempre es bueno que usted misma, conocedora, tal como ex fiscal de la Nación, en el cual hemos revisado su currículum, tiene una vida profesional intachable. Como tal, queremos saber quién es Gladys Echaíz, que la gente quiero que sepa, resúmalo lo más sucinto que pueda hacer, pero ¿quién es Gladys Echaíz? Buenos días, Tulio, en principio. Gracias por la invitación. Bueno, Gladys Chase es una mujer, como todas las mujeres del Perú, eh, nacida en un distrito del Lambayecano llamado Motupe, donde estudié en la escuela fiscal hasta mi cuarto año de primaria. Luego vine a la provincia para estudiar la secundaria, donde la cursé en el Colegio Nacional Nuestra Señora del Rosario. La universidad también lo hice en mi tierra natal, en la antes ex Universidad Lambayeque, ahora Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Así es que le debo al Estado, a mi tierra, mi formación profesional. Por lo demás, pues, ¿qué le puedo decir? Soy una persona que siempre he estado un poco preocupada por los problemas sociales, ya que conocí en mi vida también a un hombre dedicado a la política, estudiante de la Universidad de Trujillo en otrora, don Flavio Miguel Núñez Cízaga, con quien formamos una familia, y junto a él aprendí la necesidad del trabajo social, la observación de la realidad, la preocupación por hacer un análisis sobre esa problemática en busca de soluciones. Y desde la justicia, pues soy abogada de profesión, ejercí libremente 10 años, me incorporé a la carrera judicial, primero como juez y luego como fiscal, en donde he estado hasta más o menos 34 años. Llegué a escalar en todas las instancias hasta ser fiscal de la nación. Realmente me he retirado, digamos, por mi propia voluntad, para volver después al ejercicio libre, pero fui tentada a entrar a la política y aquí me tienen, donde también sigo, digamos, en otra forma, pero sirviendo al país. He escuchado Motupe. Motupe, Usted es Tierra Santa. oriente de Motupe, ¿no? Yo he ido a la Cruz de Chalcón. Así es. En mi niñez, seguiré el cocodrilo ahí en la Plaza de Armas. Sí. Todavía está vivo, y ¿no? Es otro. Los vecinos se encargan de que siempre... Se comió los perritos, me acuerdo. O no hay más historias que hay, ¿no? Pero yo estuve en un momento en Motupe, ¿no? Es bueno conocer el país, salir del interior. Y hay que hacer un monumento a ese esposo, pues, porque no creo que sea muy difícil estar al lado de una fiscal, ¿ah? Estar enmendando la plana cada rato, posiblemente. Miren, cuando uno se organiza y coordina debidamente, podemos llevar, mire, el abogado dedicado a la política, fue alcalde en Chiclayo, fue diputado después, y con 3 hijos, pero nos ingeniamos para poder formarlos, para poder educarlos, no destruirlos, y dedicarnos también al trabajo. La idea es construir, ¿no? Es como al trabajo de apoyo, de contribución al desarrollo del país, primero de nuestro pueblo, bueno, y ahora estamos a nivel nacional. Hay un tema que cuando hablan de fiscales, hablan de policía, hablan de congresistas, todos ven el tema de fuera, no lo ven por dentro. Bajo su experiencia, ¿qué tan difícil ha sido su labor como fiscal de la nación? Porque manejar semejante monstruo a nivel nacional, asumir el pasivo, el activo del accionar de ciertos fiscales en forma correcta o incorrecta o no acertada, que deja el sabor, bajo la situación que vivimos, de injusticia, de inseguridad, de muchas cosas en cuanto a la población. ¿Usted cómo ha manejado ese tema de fiscal de nación, llevar todo este peso sobre los hombros de todo un país prácticamente? Porque es el segundo puesto más importante para mí,
particular percepción después del presidente. Sí. Y tiene usted toda la razón. Miren, yo creo que la sensibilidad humana es básica para los ejercicios de determinadas funciones. Tener sentido humanista y de entendimiento de qué es el valor justicia. En qué parte usted puede abonar al fortalecimiento de ese valor o al resurgimiento o al rescate, si es que se ha perdido como ahora pareciera ser. Le dije que yo era una fiscal de carrera, empecé de abajo y en momentos difíciles. Yo ingresé al Ministerio Público en el año 82. En la época del terrorismo. En la época del terrorismo, donde teníamos que enfrentar, bueno, a estas organizaciones criminales y también a la droga. Era un tema bastante complejo. Con esa palabra exacta de organizaciones criminales, quiero que no se le voy a olvidar, porque después lo vamos a tocar. Pero bueno, continúe. Ok. Había que manejar los tiempos y entregarnos, porque en aquel entonces los turnos eran primero de un mes, luego de 15 días seguidos. Casi vivíamos en el trabajo y teníamos que dirigir grupos humanos, y entonces en la práctica fuimos aprendiendo un poco a gestionar recurso humano, a gestionar un poco la carga procesal que manejábamos y a saber distinguir entre lo urgente, lo necesario, lo inmediato, lo importante. Sin darnos cuenta, fuimos formándonos como estrategas y gestores de instituciones. La realidad nos llevaba y nosotros, mire, como fiscales, fuimos conociendo la necesidad de resolver casos y pensar sobre todo en los efectos de nuestras decisiones. Afuera había un problema, que lo conocíamos, que lo vivíamos. Yo fui objeto hasta de 3 atentados contra mi vida, pero eso no me detuvo. Seguimos adelante, seguimos trabajando porque necesitábamos luchar y combatir contra esta lacra social. Entonces, avanzamos en el tema en un binomio policía-fiscalía y de común acuerdo. Avanzábamos y aprendimos lo que se llama reserva. A guardar y hacer todo aquello que sea confidencial. Hay un tema muy, ya que ya me saltó porque a eso quería llegar, ¿no? Es el binomio policía-fiscalía. Tema importante para la lucha contra el crimen organizado o cualquier tipo de delito. Pero no solamente queda ahí, porque yo creo que debe ser un trinomio. Fiscalía, policía, sociedad. Sociedad. Pero el tema en el estricto apego al derecho, así, el tema legislativo, la población siente, digo porque también soy ciudadano, el tema es cómo es que la policía en muchos de los casos captura, junta las evidencias, entrega a la fiscalía y muchas veces la delincuencia en tiempo récord salen liberados. ¿Sí me dejo entender? Cuando el tema es muy evidente. Entonces, el tema por ahí donde va el tema de la falla, usted que ha sido fiscal, porque si yo te entrego a un delincuente con todas las evidencias, teóricamente no debería estar en las calles. Debería estar o con preventiva o metido bien adentro. Claro. ¿No? Todos hemos vivido esas situaciones. En el tiempo de nosotros, imagínense la droga, el terrorismo, tratamos de encontrar en el plazo correspondiente todo lo que sea posible para poder demostrar que el cargo que estábamos imputándole a una persona no era antojadizo, sino que se sustentaba y respaldaba en algo. Pero cuando no lográbamos convencer al juez con las evidencias que nosotros teníamos y que nos había costado encontrarlas, les daban libertad y nosotros nos sentíamos pues un poco mal. ¿Qué nos llevaba a eso? Nos impulsaba a esforzarnos un poco más. Pero si usted se da cuenta, en ese tiempo teníamos 15 días para investigar. En aquel momento. Claro, hablando de terrorismo y de drogas. Es muy poco, ¿no? Digamos que ahora, para investigar la extorsión, el sicariato, se tienen 48 horas. Sí. Entonces, en 48 horas comprenderá que es bien difícil poder
Pero si usted manejar con evidencia. toda la evidencia sobre el tapiz, es decir, te encuentras Vamos, con voy a llegar a eso. Lo que aparece, a veces aparenta ser, para el juez no es. Okay. Entonces hay que hacer pericias y demostrarle con una pericia de que esto que sostenemos corresponde a la realidad. Si la policía interviene y no interviene el fiscal, entonces hay que sacar huellas, hay que hacer una acta de reconocimiento, de aceptación del cargo, decir esto sí es mío, a mí me lo encontraron, pero si tengo actas que dicen no me corresponde, me sembraron, esto, entonces genera una duda. Y no estoy tratando de justificar a nadie, sino un poco transmitir lo que yo viví en su momento. No sé ahora, se dice que los criterios de los fiscales se han vuelto más exigentes como si fueran jueces, o en todo caso exigen tanto como lo que exigirían ahora los jueces para privar de libertad a una persona. Eso es lo que tiene que trabajar el fiscal con la policía para ver qué está fallando. Yo me acerqué a conversar con los jefes militares que ven el área de investigación para decirle cuál es el problema, por qué está fallando esto claro, está fallando el tema de la decisión judicial para privar o no de libertad a una persona que aparentemente ha sido sorprendida en flagrancia. Y me dijeron los policías el plazo. Yo presenté un proyecto de ley para modificar la Constitución. Ya. Es un tema constitucional, a efecto de que tanto en la extorsión como en el sicariato se amplíe también a 15 días el plazo de la investigación preliminar. Y aún así nos parece muy poco 15 días, ¿eh? Pero no podemos tampoco lo hablamos por el tema de la carga, ¿no? Procesal claro, que hay, pues, evidentemente. Yo creo que para iniciar una investigación preliminar basta con tener indicios sólidos que nos lleven a presumir que la persona es culpable, podría ser culpable. La prueba la vamos a reforzar después, en el curso de la investigación regular. Le decía esto porque básicamente a mucha gente también justamente se le dictó prisión preventiva. Se le han pasado un buen tiempo adentro mientras que se investiga y luego van a ser inocentes. Ya, ese es otro ¿Quién tema. repara ese tiempo a esa persona injustamente sancionada por la justicia? Ahí pasamos a otra fase del proceso y a otro problema. Para mí es un tema de formación profesional que ya se venía evidenciando de hace algún tiempo atrás debido a la crisis que comenzaban a vivir las universidades por la falta de maestros de nivel. Entonces, ese problema se ha ido agudizando y los fiscales y los jueces salen del foro nacional. Abogados que son formados en las distintas universidades del país y unos con una formación profesional más débil que las otras. Entonces, ¿acaso los mejores aspiran a ser jueces? No. Los mejores aspiran a trabajar en los estudios privados porque les pagan bien. Entonces, hay un problema que se acumula a los problemas descritos de plazo, de tiempo, e incluso de formación policial, cuyas escuelas también han reducido el plazo de formación, aunado al hecho de la infiltración institucional, donde los valores de sus integrantes han sido puestos en tela de juicio. Ahora, si nosotros sumamos todo eso, ¿a qué nos lleva? A que los fiscales no saben atender lo que es urgente inmediato, no saben cómo solucionar un problema que demanda especialización, no saben cómo la policía tampoco sabe que debe actuar esto o el otro para poder seguir adelante. Y se encuentran con jueces, a veces politizados, que también resuelven en base a lo que creen, a lo que piensan, y sin descartar que también acá hay una afectación en los valores. El tema de la infiltración que usted maneja es interesante saberlo, porque ya se advierte que la minería informal va a invertir millones en esta campaña, ojo. Y me hace recordar porque yo he trabajado 10 años en México, haciendo periodismo y otras cosas más. Y el nivel de infiltración en México, en las instancias policiales y judiciales, es espectacular. O sea, es espectacular. Y es
el que trabajar a nivel de justicia y sin derecho, ¿no? Es decir, entre comillas, y eres un policía de derecho, te tienes que cuidar no del que está acompañándote a ti, sino también del frente, o sea, librando batallas. Y esa infiltración se está comenzando a ver en la policía, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, y que Y en tiene la que alguna política. y yo siempre soy, y en la política, y yo siempre soy un creyente, y les he comentado a algunos candidatos, en que les he dicho, la única manera de esto de combatir es modificando las leyes. Y en base a eso, porque la ley te marca el camino, ¿no? La ley, como siempre me dice mi padre, tú no puedes torcer la ley, tú podrás querer hacer cosas, pero la ley te marca esto y no puedes salir de la ley. O sea, la ley te enmarca en ese camino. Y en ese aspecto, cuando, si Dios le brinda la oportunidad, llega al Senado, ¿qué tipo? Porque ustedes le van a pasar los diputados los proyectos de ley. Me imagino que tendrán que trabajar negociadamente o en pared con otros diputados de otras bancadas, posiblemente. ¿Y qué tipo de leyes podría eh, crearse, modificarse, para poder un combate mucho más efectivo a esta onda de delincuencia organizada? Decía que no se olvide esto porque para mí particularmente el terrorismo de antaño, que era ideológico, entre comillas, que hemos vivido en los 80 y también sufrí 2 atentados, mi madre era periodista también igual. El tema era eh, cómo enmarcar todo esto para que la delincuencia, esta delincuencia organizada, para mí disfrazada, o sea, el terrorismo disfrazado de delincuencia organizada, hoy en día poder combatirla más eficientemente, porque se habló hace unos pocos días, se hablaba de la ley de terrorismo urbano, que me parecía una tontería, no, disculpando, no quiero ser grosero, te sonaba, pero me parecía una estupidez, se lo dije a un abogado también hace poco, porque ya teníamos una ley de terrorista, y lo único que podría hacerse era modificarse y enmarcar el tema básicamente a mí ahí. Eso es lo que iba con usted, era desde el Senado, que le tocaría usted ya bregar en la política nacional y quitarse ese polo del partido, no, sino más el polo Del país. del país en ese momento. ¿Qué leyes promulgaría o qué leyes impulsaría en este tema de seguridad? Mire, aunque le parezca mentira, en el país leyes tenemos de todo y para todo, pero algunas se han vuelto líricas, porque el problema que nosotros tenemos acá es que las leyes no se cumplen, y el llamado a hacerlas cumplir tampoco cumple su función, La impunidad. la impunidad. Por ejemplo, en el caso de la minería, yo presenté, ya lo presenté, un proyecto para que se derogue la norma que establece la exención de pena, o sea, la impunidad para la minería ilegal, para todos los que están inscritos en el REINFO, ya sea penal, civil y administrativamente. Al referirse Que si talan los árboles, que si contaminan los ríos, que si matan a cambio de pelearse por un pedazo de metal, si comete delitos de trata, de tráfico de armas, de lo que usted quiera, no pueden ser perseguidos por la justicia, porque la ley los ha exonerado. Es modificar esa parte. Y eso está desde el 2012. Eso no lo ha hecho este Congreso. Entonces, el general Vargas Andonaire, cuando estuvo acá y comentamos un día, me decía, Tulio, la madre de todo este problema es el REINFO. Ese REINFO deben volarlo, o sea, no debería existir. El REINFO es un pretexto para no formalizarse, ¿no? Porque le dan oportunidades para que se logren inscribir y tengan el mismo tratamiento de un empresario nacional que invierte, pero no lo hacen. Para mí, alegan, sirve para lavar el tema. Alegan demasiadas barreras burocráticas en la tramitación y con esas alegaciones buscan la prórroga y ya vamos desde el 2012 hasta la fecha, año tras año tras año. ¿Y es posible modificar todo esto? Todo es posible, pero se lo consiguen bajo presión. Y mire que ahí también la prensa ayuda a generar presión. Juega un rol bien importante. Ahí las autoridades, yo no sé por qué tienen miedo. ¿Qué le dice Milagro Leiva, pues? ¿Cuál es su posición?
Bueno, Milagros tiene su propia posición, ¿no? ¿También comparte sí, algo parecido a lo mío o no? ¿O en tiene el otra sentido de posición? desaparecer el Reinfo. Sí. Bueno, ella está contra la minería del Reinfo, ¿no? Si nosotros quisiéramos sentarnos a poner orden, hay que pisar algunos callos a veces, ¿no? Sí. Entonces vamos a sentarnos en una mesa de trabajo y a explicarles. Nosotros, personalmente, y yo les he dicho, conozco lo que ustedes hacen. Y yo diría, ¿por qué la SUNAT no está detrás también de verificar dónde se procesa el metal que sacan los mineros ilegales? A las empresas formales sí lo hace, ¿verdad? ¿Y por qué del otro lado No se va. no se hace? Cosas como esas. Podemos ir con detalles, con nombres. Y eso no necesita una ley, porque la ley ya está dada. Ahora, la otra ley sería la de los plazos. Modificación constitucional, que no sale ahora, trataré de que la bancada a la que pertenezco, si me honran con su voto, saque, impulse la ley de la ampliación de plazos para investigaciones complejas. Y de pronto darles, no sé, pedir que revisen la parte de la norma que define la organización criminal, en tanto establece plazos mínimos para que se pueda imputar el delito de organización criminal. Aun cuando dicen que eso sería una ley a favor de la impunidad porque no comprende a la minería ilegal. Sin embargo, la minería ilegal tiene su propia ley. Ahora, en cortito, el tema terrorismo versus crimen organizado. ¿Se necesita una nueva ley o se necesita modificar? Mire, o sea, ¿se necesita una nueva ley? Ni es lo que le preguntó. ¿O se necesita modificar la ley de terroristas que tenemos actualmente? Mire, todo el tema de la extorsión, de la organización criminal, del sicariato, está regulado. Si nosotros revisamos el artículo 200 del Código Penal, vamos a encontrar todas las modalidades de extorsión con penas gravísimas que van hasta la cadena perpetua. ¿Por qué no le ponemos terrorismo urbano? Lo que quieren es una etiqueta de título para un poco trasladar un poco de temor, a la población. Decir a la población, pero eso en el terreno de la práctica no va a cambiar el contenido de una norma ya establecida. Yo creo que va más por la actuación. El problema está, ¿sabe qué? En los conceptos. Ya. ¿Qué cosa es el terrorismo? Yo creo que el tema va de todo por el tema de la actuación de las Fuerzas Armadas con la policía conjuntamente, porque ante la ley como está armado ahorita, lo único que hace el ejército en los sistemas de emergencia es andar de acompañante, de dama de compañía, pero no hay una ley que lo respalde en caso de un enfrentamiento, por ejemplo, ¿no? A ver, entonces ahí vamos a ponernos en orden. La ley del terrorismo es el que sanciona al que altera el orden, la tranquilidad pública, pero con fines de alterar el orden interno. ¿Qué significa eso? De cambiar la forma de gobierno que tenemos a través de las armas, del juego, de ciertos mecanismos que nos conducen a desestabilizar el gobierno. ¿Qué es lo que busca el extorsionador? El sicario. Lo que busca es dinero. No quiere el poder, no quiere el gobierno. Y ahí han venido las discrepancias conceptuales de por qué llamarle o no terrorismo urbano a estas modalidades delictivas. Pero también se estabiliza el orden interno. Ahora, el terror de las personas, del ciudadano normal. Le digo y le transmito cuál era mi opinión. Mi opinión era decir otras modalidades de terrorismo. Y ahí describir la intranquilidad pública con fines economicistas. Totalmente de acuerdo. ¿No? Estamos un poco ahí. Ahora, ¿por qué no interviene el ejército de una manera policial, digamos, ¿no? De captura cuando se declaran los estados de emergencia? Porque eso lo tiene que exponer el Ejecutivo. Y decir, autorizo, con la participación del ejército con estos fines. Y en ese caso, el ejército es el que asume la titularidad del orden interno
y la policía viene a ser el accesorio. Pero un presidente el ejecutivo nunca lo va a hacer porque tiene el miedo de que después lo demanden por derechos humanos. Vamos a ver, a eso llegamos. Entonces, cuando el ejército va a conducir el control interno a la ciudad para darnos seguridad, se van a generar una serie de enfrentamientos y conflictos. Y vamos a tener lo que ahora estamos viviendo respecto a las persecuciones judiciales contra aquellos que nos pacificaron el país, ¿no? Entonces, todo es un círculo vicioso que ahora lo pedimos a gritos y mañana pedimos a gritos que condenen a aquellos que vienen a darnos orden para poder crecer, tendría que poner las reglas del juego muy claras a nivel constitucional. Es un poco de educar, de cultivar al pueblo y decirle, transmite esto a tus generaciones. La base de todo está en la educación y también por eso creo que debe haber una escuela especializada en la formación de jueces y fiscales. Y por eso he luchado estos 5 años sin poder lograr que esto se consiga. Hay una tremenda oposición, hubo por lo menos una tremenda oposición a que no se cree la escuela solo para que se mantengan 7 personas en el cargo de la Junta Nacional de Justicia, por intereses individuales o políticos o de grupo, cosa que sí duele, porque el interés nacional fue postergado, fue desechado por beneficiar a un grupo de personas. Y aquí en esto coincidieron todos, de un partido, de otro partido, e inclusive las ONGs, inclusive el Colegio de Abogados de Lima, pese que a muchos jueces y fiscales de nivel nacional les interesaba y pedían la escuela. Pero Fuerza Popular, APP, Somos Perú, Perú Libre, el Colegio de Abogados de Lima, algunos medios de comunicación que fueron sus voces, no sus voceros, decían que no iba a la escuela, de que eso no estaba bien, como si educar, instruir, formar para generar esa mística que demanda el ejercicio de una función tan noble como es de ejercer la justicia, decir la justicia, darle vida a un valor que hasta ahora no lo conocemos, porque a través de la historia, críticas y críticas y críticas, y siempre se habló de la justicia, ¿no? Ahora, finalmente, porque el tiempo nos gana, ¿qué le diría usted en este momento a la población de cara a las elecciones? Bueno, de cara a las elecciones del 2026 yo le diría que piensen, que analicen y reflexionen por quién van a votar. Si quieren buenas leyes, si quieren encontrar la solución a una estrategia política legal para combatir la delincuencia, para darle seguridad al país, pues que analicen precisamente entre los candidatos. Quienes habla va por Renovación Popular, junto con Rafael López Aliaga. Estoy postulando al Senado de la República, Senado Nacional, con el número 6. Mi trabajo lo conocen. Si quieren serenidad, seriedad, integridad, pues estoy a sus órdenes y dispuesta, como a lo largo de mi vida lo he venido haciendo, a seguir trabajando por el país. Muchas gracias. Gracias a usted.